hacia lo que llamamos socialismo, y tenemos que averiguar o ponernos de acuerdo en lo que quiere decir. Y bueno, por qué estas distintas experiencias de transformaciones radicales, o bien mediante procesos electorales democráticos, o bien mediante revoluciones, porque han fracasado todas, qué hemos aprendido de estos fracasos y por qué han fracasado. Esto será la cuarta sesión, y que quizá no dé tiempo, porque 3 horas al final pasan enseguida, y quizá tengamos que hacer una quinta sesión. Pero de momento lo que queremos concentrarnos ahora es en qué entendemos por socialismo, de dónde salió esto del socialismo, qué quiso, cuál fue la experiencia, qué significa el socialismo en el mundo contemporáneo. Y a estas cosas le vamos a dedicar 3 sesiones. Bueno, lo primero que... Yo parto de la base de que todos, o prácticamente todos, habéis leído el texto que repartimos aquí fotocopiado. Entonces lo que haré será contar las ideas generales, os daré margen a vosotros por si queréis discutir, y si queréis discutir, lo que haremos será profundizar en cosas que en el texto están apuntadas, porque es, como habréis visto, es un guión para un libro que estoy escribiendo ahora, aunque el texto ha sido publicado en Buenos Aires hace 15 días, en un volumen colectivo. Entonces, para vuestra generación, porque la mayoría de los que estáis aquí pues sois muy jóvenes, en vuestra generación parece haberse impuesto, no de una forma rotunda, avasalladora, universal, pero digamos está en el aire la idea de que el socialismo es algo así como una idea, ¿no? El socialismo y el comunismo es una idea. Por ejemplo, ahora hay un conjunto de autores muy de moda en la izquierda internacional, muy leídos en vuestra generación, autores como este esloveno Zizek, los viejos discípulos de Althusser como Rancière, Badiou, viejos, muy viejos, que por algún motivo se las dan de jóvenes, como Toni Negri, que también se ha sumado a esto. Y estos, por ejemplo, han publicado dos volúmenes, el segundo acaba de salir, de gran éxito en la editorial Verso de Londres, que es una editorial muy prestigiosa porque tiene que ver con la New Left Review, que se llama La idea comunista. Y si vosotros os asomáis a estos libros, veréis que lo que viene a decir es que el comunismo es una idea filosófica, que es una idea estupenda, naturalmente, que es como una especie de idea platónica, que bueno, que alguna vez pues ha habido partidos socialistas, comunistas, experiencias tal, que la han encarnado, pero que esto son tonterías, pertenece al mundo empírico, histórico, y que no tiene ninguna importancia estos fracasos o los errores y tal. El comunismo es una idea más atractiva filosóficamente que nunca, ¿no? Naturalmente que estoy caricaturizando. En autores, digamos, filosóficamente más serios, por ejemplo, o mucho más serios, como por ejemplo mi amigo Mario Bunge, que es el editor del libro en el que ha salido este texto mío, y que es un filósofo pues muy sólido, un gran físico, filósofo de la ciencia y un hombre, digamos, de muchos registros intelectuales. Pero él tiene la idea, y en el capítulo del libro este colectivo, el capítulo que escribe él, pues, por ejemplo, insiste en que el socialismo en realidad está vivo porque nunca la idea socialista ha sido realizada, y que tiene antecedentes como el comunismo, el supuesto comunismo de la República de Platón, que estaba contra la propiedad privada, etcétera, ¿no? Es decir, la idea de que el socialismo y el comunismo son ideas que han sido realizadas más o menos, pero que su realización pues no importa mucho, es una idea que está relativamente
extendida hoy, no hace 30 o 40 años, en filósofos por los que yo tengo muy poco aprecio, como los primeros que he mencionado, o en viejos filósofos como Mario Bunge, por los que siento un gran aprecio y que además es un socialista histórico. Su padre fue uno de los fundadores del Partido Socialista Argentino y él mismo siempre estuvo ligado, hasta que se fue de Argentina, estuvo ligado al movimiento obrero y al Partido Socialista Argentino, ¿no? Bueno, el arranque que yo os propongo, es decir, que el socialismo, el comunismo, todo esto no son ideas, sino que el socialismo es, y este es el primer tema para discutir, el socialismo es una tradición del movimiento obrero contemporáneo. Una tradición política del movimiento obrero contemporáneo que en buena medida nació en Europa y luego se universalizó y que nació hace ahora unos 200 años. De hecho, la palabra socialismo es una palabra del siglo XIX, como muchas otras palabras. La palabra liberalismo es también una palabra del siglo XIX inventada en España, ¿no? Entonces, la idea inicial de la que vamos a partir es, o como vamos a estudiar aquí, qué significa socialismo, qué ha sido el socialismo es una tradición, o para ser más precisos, una familia de tradiciones históricas del movimiento obrero contemporáneo, del movimiento obrero nacido después de la primera revolución industrial, o sea, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Pero, digamos, cuando digo esto, con esto no se ha hecho más que empezar. El hecho de que sea una tradición política no califica todavía los contenidos, ¿no?, del socialismo. Uno podría pensar, por ejemplo, y muchos socialistas han tendido a pensarlo, que el socialismo es algo radicalmente nuevo. Es como, no sé, como decimos, el cristianismo fue fundado por Jesucristo. Si somos un poco más finos históricamente, podemos decir, el cristianismo fue fundado por San Pablo. Yo también creo que si tiene fundadores, el verdadero fundador fue San Pablo. Y antes de San Pablo no había nada. El islamismo fue fundado por Mahoma a comienzos del siglo VII y hasta podemos fijar la fecha, el 622 de la era cristiana, que es la fecha de la Égira. Y en este tipo de, digamos, de religiones, como el cristianismo, como el islamismo, es muy importante, ha sido muy importante también para el desarrollo de las religiones, decidir que tiene una fecha de arranque y que no tiene antecedentes. O sea, hay algo que es radicalmente nuevo en Jesucristo y en el cristianismo, y por eso necesitan fundadores, ¿no? Hay algo que es radicalmente distinto y fundamental en el islamismo, en el mahometismo, y por eso necesitan un fundador, que es Mahoma y tal. Necesitamos una fecha y luego podemos decir, sí, bueno, había algo de moral de las viejas tribus árabes del desierto, es verdad que algo de la Meca pasó al cristianismo, la cultura tribal de Medina fue importante para el islamismo, pero hay un antes y un después de la Égira en 622, ¿no? Todas las religiones, incluso los grandes movimientos religiosos como el islamismo, como el cristianismo, y no digamos las sectas y las pequeñas sectas, necesitan sentar la idea de que tienen un fundador y de que este fundador sienta unos principios morales, religiosos, espirituales, como queramos llamarle, que son radicalmente nuevos. Antes de Jesucristo no había nada. Los que tuvieron la desgracia de nacer antes de Jesucristo, en realidad no pueden salvarse, porque Jesucristo vino aquí a redimirnos del pecado original, ¿no? Es una idea muy importante para fundar
En el islamismo suceden cosas parecidas. No digamos en las sectas pequeñas o grandes. En realidad lo que define a una secta, no estoy diciendo que el cristianismo sea una secta y el islamismo tampoco, son grandes religiones civilizatorias, pero digamos las sectas tienen en común con las grandes religiones el hecho de que necesitan un fundador, de que necesitan arquejetas, ¿no? Y que hay un antes y un después. Bien, si tuviéramos la tentación de estudiar el socialismo así, nos iría muy mal. Desde luego que en la corriente dominante intelectualmente y durante muchas décadas políticamente del socialismo contemporáneo, que ha sido el marxismo fue canonizado de tal forma, primero por la socialdemocracia marxista alemana y luego por el stalinismo, fue canonizado de tal forma que, digamos, Marx y Engels aparecieron como fundadores de algo radicalmente nuevo. Pero eso no es así. O sea, si estudiamos el socialismo y en particular el marxismo históricamente, nos tenemos que dar cuenta que esto no es así. El socialismo hereda valores mucho más antiguos y que los grandes socialistas del siglo XIX, Marx y Engels entre ellos, pero no solo ellos, Louis Blanc, Bakunin, en fin, todos los socialistas que queramos inventariar del siglo XIX eran perfectamente conscientes, sobre todo los socialistas políticos, ¿no? Los socialistas utópicos tendían más a ideas sectarias. Los socialistas políticos eran perfectamente conscientes de que eran herederos de algo y que el socialismo era la adaptación a los tiempos nuevos, a los tiempos que podemos llamar del capitalismo industrial del siglo XIX, de algo que era mucho más antiguo. ¿Okay? Bueno, entonces ahora queremos saber qué es ese algo que era mucho más antiguo. Entonces, a ver si me aclaro con las imágenes, pero soy muy torpe para estas cosas. Bueno, aquí tenéis dos imágenes. Este es el fundador del Partido Socialdemócrata Alemán, el primer partido que cofundó con Engels, es Ferdinand Lassalle, y es el primer partido y el más grande partido marxista que ha existido. Si suponemos que el Partido Comunista Chino actual no es un partido marxista, pues entonces el Partido Socialdemócrata Alemán ha sido el más grande partido marxista que ha existido por número de militantes, por capacidad electoral, etc. Y bueno, aquí lo que dice es socialdemocracia, debajo dice derechos humanos. Esta es una imagen aproximadamente de 1860, y ahí el sol dice libertad. Y si vemos otra imagen más abajo, este es un pasquín del movimiento obrero británico para salir de Alemania. En Gran Bretaña no llegó a arraigar tan fuertemente como en Alemania la socialdemocracia marxista, pero esto es la Federación Socialdemócrata. Este es un cartel que fotografió yo un amigo mío, mejor dicho, lo fotografió en el Museo del Movimiento Obrero, de Historia del Movimiento Obrero, en la ciudad de Manchester. Y ahí veis arriba que dice Social Democratic Federation, justicia, no caridad, y ahí veis algo. Fijaros que arriba a la izquierda, a ver si me aclaro con esto, sí, arriba a la izquierda tenéis el típico martillo, dos obreros que se dan la mano. A la derecha, esto es muy importante, tenéis un gorro frigio. ¿Veis esto que parece una barretina? ¿Sí? Todos los que no sois catalanes, ¿sabéis lo que es una barretina o no? ¿No sabéis lo que es una barretina? En el traje regional catalán hay una barretina, que es un gorro de este estilo. Y este es el más viejo símbolo europeo de la libertad, es el gorro frigio. La barretina es una variante
una de las muchas variantes mediterráneas del gorro frigio. Esto en la Roma republicana era un símbolo de la libertad, era el pileus, y el pileus era el símbolo del esclavo emancipado. Y atravesó toda la historia de Europa occidental como el símbolo de la libertad, el gorro frigio, hasta la Revolución Francesa, el famoso bonnet rouge, que se convirtió en el símbolo de la liberación de la servidumbre, ¿no? Ya tendremos ocasión quizá de ver más imágenes de estas, pero claramente el socialismo obrero británico hereda todos los símbolos de la Revolución Francesa, añade el martillo de los obreros, ahí tenéis el gorro frigio, que es muy importante, y si bajamos un poco, veréis que tenemos la fraternidad como base de todo, la igualdad, la justicia. Sobre esos pilares se levanta un poco más arriba el socialismo. El socialismo es una consecuencia de la fraternidad y de la justicia, y presidiendo todo una imagen de la mujer, ¿no? La mujer es muy importante, es el símbolo de la república, ¿no? La república tiene imagen de mujer siempre, es una vieja tradición romana, porque el símbolo de la república romana era Lucrecia. Bueno, vosotros podéis ver todas las imágenes que queráis del movimiento obrero en el siglo XIX y veréis que los grandes ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, sus símbolos, el gorro frigio, están presentes de siempre, ¿no? Y vamos a ver una última imagen. Esto es un pasquín socialdemócrata. Y ¿sí? ¿Apreciáis bien la imagen o no? ¿Sí? Y entonces veis ahí veis el mismo símbolo, esta vez esto no es Inglaterra, es el continente, es Alemania, el mismo símbolo, dos trabajadores dándose la mano con el martillo. Ahí a la izquierda un retrato de La Salle, el fundador del Partido Socialdemócrata Alemán, a la derecha Marx, la leyenda del final del Manifiesto Comunista, proletarios de todos los países unidos. Al lado una leyenda de La Salle. Ahí veis la República Revolucionaria, mujer con el gorro frigio, ¿sí? ¿La veis? Presidiendo todo. Y esto es muy interesante, todas las clases sociales trabajadoras, todas están debajo, bajo la dirección de la clase obrera industrial, presidido por la República Revolucionaria. Bueno, si esto os divierte, tengo 1 millón más de imágenes de estas que podemos ver luego, pero la idea básica es el socialismo tal como lo entendemos en el mundo contemporáneo. El socialismo que es, pues han sido un montón de partidos socialistas, de partidos grandes, pequeños, grupúsculos que se llaman socialistas o comunistas, y por socialismo en un sentido muy amplio que puede ir desde el laborismo británico hasta el anarquismo más duro de la propaganda con hechos del bakuninismo catalán, pasando por todas las variantes del comunismo bolcheviques de varios tipos, socialdemocracias de varios tipos, ¿no? Pues toda una familia. Esta familia siempre ha arraigado de un modo u otro en la clase obrera industrial, y mi tesis es que no podemos entender el mundo contemporáneo sin entender el movimiento obrero, no podemos entender el movimiento obrero sin entender que ese movimiento obrero se construyó en un marco socialista, palabra que acabaremos definiendo en algún momento, y que el mundo contemporáneo está modelado por el movimiento obrero. Esta es una tesis fundamental, y que el movimiento obrero recogió
las ideas fundamentales de una tradición muy antigua, que es la tradición que yo llamo en este papel la tradición del republicanismo democrático. Esta es la tesis. Entonces, a la pregunta de ¿qué es el movimiento obrero?, la respuesta sería ¿qué es el socialismo? El socialismo es una familia de tradiciones políticas y de contestación al capitalismo industrial que arraigó en la clase obrera, primero en Europa occidental y luego en el resto del mundo, que esa amplia familia ha habido, digamos, cosas más preeminentes. El marxismo ha sido una cosa muy eminente y hasta cierto punto ha sido dentro de esta familia de tradiciones ha sido durante muchos años la dominante, la hegemónica. Hay más, todas tienen una idea de familia y una cosa que tienen claramente en común todas es que todas, en cierto sentido, son herederas de una vieja tradición de lucha popular y de movimientos populares a la que, a falta de mejor nombre, llamaremos republicanismo democrático. Esa es la idea. Y ahora tenemos que entender qué es el republicanismo democrático. Y cuando entendamos lo que es el republicanismo democrático, entonces tenemos que entender, o tenemos que tratar de entender, que el socialismo es el socialismo obrero y desde luego el marxismo de Marx, ¿no? El marxismo fosilizado del siglo XX. El marxismo de Marx es un intento de acomodar los viejos ideales de la democracia revolucionaria republicana, que tiene una historia larguísima, de la que os contaré algo luego, a adaptarlo a las condiciones de la vida económica y social del capitalismo posterior a la primera revolución industrial. Esta es la idea, ¿sí? Una vez expuesta esta idea, y puesto que habéis leído el texto, no sé si queréis hacer preguntas, empezar un debate, o queréis que siga y empecemos a caracterizar los 4 puntos que me parecen más importantes filosóficamente del republicanismo democrático. ¿Preguntas, cuestiones? ¿Queréis que siga? ¿Cómo nos organizamos? Esta es la primera clase y tenemos que tomar decisiones colectivas. Quizás es mejor tener las ideas globales y después debatir. Bueno, entonces vamos a tratar de caracterizar eso que he llamado la tradición republicana democrática. Esta es una tradición histórica, es que tiene una historia que esbozaré, pero antes, para aclararnos, voy a hacer 4 tipos de precisiones conceptuales para caracterizar lo que es el republicanismo democrático. ¿Sí? Estas 4 tienen que ver con qué concepción tenemos de la libertad republicana, qué concepción tenemos de la democracia, el segundo punto, el tercer punto, qué concepción tenemos de la propiedad, y el cuarto punto es qué concepción tenemos de la humanidad, lo que yo he llamado la unidad de la humanidad. ¿Sí? Y el republicanismo el republicanismo democrático puede presentarse filosóficamente, o al menos esto es lo que intento yo en la primera parte de ese texto que todos habéis leído, puede presentarse desde estos 4 ángulos. ¿Sí? Vamos a empezar con la libertad. A nosotros solo nos interesa la libertad política aquí. La libertad es un tema filosóficamente. ¿Cuántos sois de filosofía aquí? A ver, que yo vea. Bien.
Entonces sabéis que los filósofos, sabéis que la libertad desde el punto de vista filosófico es un tema que puede ser muy complejo y que tiene muchas dimensiones. Aquí solo me interesa la libertad política, por ejemplo, no me interesa entrar en la discusión, que es una discusión filosóficamente interesante y desde luego muy legítima, no me interesa la discusión, pongamos por caso, sobre el libre albedrío. O sea, sobre si tú eres verdaderamente libre o estás determinado, y no, es una discusión muy importante en filosofía, pero es una discusión metafísica en el buen sentido de la palabra, una discusión de filosofía teórica. Aquí nos interesa solo la discusión sobre qué entendemos por libertad política. Podríamos entender por libertad de un modo muy, para empezar ingenuamente, podríamos decir que Valentina es libre solo si hace lo que le da la gana cuando se le canta, como decís en México, ¿no? Bueno, esa es una noción de libertad, no está tan desencaminada, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto aceptáramos esta definición provisional de libertad, empezarían los problemas porque, digamos, Valentina no es una eremita que está escondida en un desierto sirio como los eremitas de la época de San Agustín en el siglo IV, ¿no? Es una chica que vive en nuestro mundo, que está permanentemente interferida. O sea, ahora mismo tiene a mi tocayo Domènec al lado, a Joan, y no puede ponerse así a sus anchas, está interferida, y tampoco, digamos, puede insultarme porque quedaría mal, de alguna forma la constriño, ¿no? Es decir, cuando vivimos en sociedad, pues no podemos hacer lo que nos da la gana, entonces deberíamos calificar esto, entonces podríamos decir algo así como, bueno, uno es libre cuando vive en sociedad, no hay libertad en términos absolutos, sino que uno tiene grados de libertad, entonces podría decir que uno es tanto más libre cuanto menos interferido está por los demás. ¿Sí? Bueno, entonces podría decir, bueno, ¿quién es más libre, Valentina o Joan? Bueno, entonces mediríamos la cantidad de interferencias a las que están sometidos sus planes de vida cada día y decidiríamos a lo mejor que Joan es un poco más libre que Valentina porque hay menos gente que le toca las pelotas que a Valentina, que interfiere con ellos, ¿no? Ahora, imaginad que aceptamos esta noción de libertad, que sería algo así como que libertad es minimización de la interferencia de terceros. Soy tanto más libre cuanto menos interferido esté en mis planes de vida por terceros. Pero imaginad, por ejemplo, que decidimos que Joan es más libre que Valentina, pero da la casualidad de que Joan es mi esclavo. Y simplemente Joan es más libre que Valentina porque yo soy un esclavo pasota, un propietario de esclavos pasota que le dejo hacer lo que le da la gana. Esto es concebible, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí no solo hay amos buenos, como la película de Lo que el viento se llevó, recordáis, el amito bueno y tal, de los sudistas norteamericanos, también puede haber esclavos pasotas. Sí, heredé a Joan como esclavo porque me lo legó mi padre, pero a mí me importa un pito lo que haga Joan con su vida y tal, y hago que haga lo que le dé la gana, no le hago trabajar, no le obliga a nada, le dejo que se acueste con quien quiera, vea lo mismo, soy un amo pasota, no interfiero para nada en su vida. Pero si aceptamos esta noción de libertad, entonces diríamos que Joan, a pesar de ser esclavo, es libre, y esto es un poco raro, ¿qué os parece? ¿No? ¿Sí? Y es porque esta noción de libertad, como minimización de la interferencia de otros, es una noción filosóficamente no aceptable de libertad. No es la que aceptamos, por ejemplo, en el mundo del derecho. Luego os daré unos cuantos ejemplos de esto. No la aceptaríamos. La noción de libertad que aceptamos, que es una vieja noción que viene del mundo
del mundo mediterráneo antiguo, pero que, si me permitís la avilantez, es una noción que prácticamente se puede asegurar que es universal a todas las culturas, solo que el Mediterráneo antiguo la codificó y los romanos la tecnificaron y la presentaron de una forma que jurídicamente hemos heredado. La noción de libertad que tenemos se diferencia filosóficamente de esta noción ingenua de sentido común, que aceptan los que no saben nada de derecho, o los que son paletos, no sé, como Esperanza Aguirre o los ultraliberales y tal, que son verdaderos antisistema, porque, como luego os mostraré, esta noción de libertad es incompatible con nuestro ordenamiento jurídico. La noción de libertad que nosotros aceptamos es una noción de libertad más complicada filosóficamente, porque es una noción, ahora diré un palabra de estos raros, que los que habéis estudiado filosofía entenderéis a la primera, y los que no os lo contaré enseguida. Es un concepto disposicional de libertad. ¿Qué es un concepto disposicional? Un concepto disposicional, la mayor parte de conceptos filosóficos interesantes son conceptos disposicionales, y podéis ver lo que es un concepto disposicional porque para definirlo o para entenderlo necesitamos formular un contrafáctico en tiempo verbal subjuntivo, ¿no? Por ejemplo, imaginaros el concepto de... Si ahora venía yo con el coche y por la radio y decía, no, porque esto de los cigarrillos electrónicos introducen en los pulmones sustancias liposolubles, decía. Bueno, no sé si es verdad o no, pero tomemos el concepto de liposolubilidad. ¿Qué quiere decir que algo es liposoluble? Quiere decir que es soluble en las grasas, ¿no? Hidrosoluble, soluble en el agua, ¿no? La solubilidad es un concepto disposicional. Quiere decir que algo es liposoluble, y para entender lo que esto quiere decir necesitamos formularlo en un subjuntivo y decir es liposoluble porque si alguna vez esta materia, esta sustancia que es liposoluble, entrara en contacto con las grasas, con una grasa, se disolvería en ellas. ¿Por qué el azúcar es hidrosoluble? Porque si alguna vez un terrón de azúcar entrara en contacto con el agua, se disolvería como un azucarillo en el agua, ¿no? Ahora, es perfectamente posible que un azucarillo, un terrón de azúcar, exista eternamente hasta el fin de los tiempos, no entre nunca en contacto con el H2O y como cuestión de hecho nunca se ha disuelto, ¿no? Es lo que le pasa a Joan conmigo. Soy su propietario, pero soy un amo bondadoso y tal, que jamás se me ocurriría pegarle, ni obligarle a trabajar, ni prohibirle que se acostara con otra persona, o este tipo de cosas, y como cuestión de hecho nunca interfiero en su vida. Eso no quiere decir que no sea libre, porque la libertad es un concepto disposicional, y para entenderla hay que formularla como un contrafáctico. Joan es libre, no si está de hecho interferido o no. Joan es libre si, es una primera aproximación, ya veréis que no es la definición definitiva de libertad, pero Joan es libre en esta primera aproximación, es libre si nadie, aunque quisiera, pudiera interferir en sus planes de vida. Esto mejora, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ahora, esto ya no es si Joan de hecho está más o menos interferido, si Valentina lo está más o menos. Ahora estamos tratando de dibujar un concepto, digamos, potencial, ¿no? Joan es más o menos libre que Valentina según lo amenazado que esté por terceros de interferencias en su vida. ¿Sí? Entonces, si resulta que la vida de Valentina está muy interferida, de hecho, y la de Joan está muy poco interferida, pero Joan es legalmente mi esclavo, no tenemos ninguna duda. Joan simplemente no es libre. Y Valentina, pues es un poco libre, luego veremos cuánto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aunque es verdad que Valentina está de hecho más interferida,
Joan está amenazado por una interferencia total, puesto que Joan no existe como... Si Joan es un esclavo, no existe como persona, ¿no? Los romanos decían que un esclavo es alguien socialmente muerto, es un instrumentum vocale, un instrumento que habla. O sea, Joan, si es mi esclavo y viviéramos en un país en la cual la esclavitud fuera lícita y Joan fuera mi esclavo, Joan no tendría ningún grado de libertad, no podría hacer nada si yo no quiero, y por tanto tendría cero libertad, aunque en la práctica hiciera lo que le diera la gana. Votar no podrías, los esclavos no votan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya hemos avanzado, ¿verdad? Hemos entendido que la libertad es un concepto disposicional, ¿no? No es una cuestión de estar más o menos interferido, ¿no? Sino que es una cuestión de qué amenazas potenciales hay que puedan interferir en mi vida, y la máxima amenaza es la esclavitud, ¿no? Si yo soy esclavo, la amenaza es máxima, porque quiere decir que no existo socialmente, no tengo ni siquiera personalidad jurídica, y hay un tercero de cuya voluntad y capricho dependo totalmente. ¿Sí? Ahora, fijaros que he utilizado una palabra que es muy importante, y esta es la segunda calificación de interés para entender lo que es la libertad política. Y he dicho que Joan depende de mi capricho. Si Joan es mi esclavo, depende de mi capricho, en el sentido de que yo puedo hacer con Joan lo que quiera, literalmente lo que quiera, y además no necesito darle ningún tipo de explicación, ni tengo que dar cuentas a nadie más, ¿no? Si eres mi esclavo total, ¿no? Y decido que no me gusta tu voz y que a lo mejor si te castrara tendrías mejor voz, te castro y no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Bueno, como sabéis, los castrati eran un tipo de esclavos muy particulares, ¿no? Muy apreciados por el Papa de Roma, que tenía una legión de castrati por la voz especial que tenían. Mahoma también tenía castrati, ¿no? Eran esclavos especiales. Bueno, puedo hacer lo que quiera con un esclavo y no tengo que dar explicaciones a nadie. Ahora, yo no soy tu propietario. Tú eres un ciudadano de un país que es un Estado de Derecho y tienes tus libertades, y yo también. Eso no quiere decir que yo no pueda interferir sobre ti. Por ejemplo, tú has sido mi alumno en la facultad. Yo te he podido suspender. Ya sé que te puse una muy buena nota, pero podría haberte suspendido. No, esto es una putada, porque tú no querías que yo te suspendiera, porque tuve poder sobre ti, ¿no? Tuve poder para interferir en contra de tus intereses, ¿no? No, yo quiero una matrícula de honor, pues jódete porque te voy a suspender. Y yo he tenido ese poder sobre ti, ¿no? Ahora, lo interesante es, ¿ese poder era arbitrario o no era arbitrario? Yo podía suspenderte sin darte a ti ninguna explicación, ni dar ninguna explicación al resto de la humanidad, no podía hacerlo. O sea, ahora lo que tenemos que entender es que cuando vivimos en sociedad, todos interferimos sobre todos, pero hay dos tipos de interferencias muy distintas: las interferencias que son arbitrarias y las interferencias que no lo son. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vivimos idealmente en un país democrático con sufragio universal, donde todo el mundo, todos ricos y pobres, hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, ateos y fanáticos religiosos, todo el mundo sin distinción de clase, de género, de cociente mental, de instrucción, etc. El sufragio universal es esto: puede votar y se vota un parlamento, y ese parlamento decide unas leyes, naturalmente que las leyes nos restringen, ¿no? ¿Sí? O sea, tú estás obligado por la ley. Ahora, una ley que es producto de un parlamento genuinamente democrático y con sufragio universal y todas estas cosas, teóricamente
no es arbitraria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser contestada. Primero tienes libertad de expresión para decir que esta ley no te gusta y que es una mierda y tal, y que los tipos que la han aprobado que no vuelvan a contar con tu voto. Tienes libertad para organizarte y cambiar las cosas, tienes derecho de sufragio en las próximas elecciones para votar una Cámara Legislativa nueva que anule esta ley y vote otra ley, ¿no? Entonces, digamos, la ley es coercitiva, la ley nos obliga a todos, pero una ley democrática no es una ley arbitraria. En cambio, una ley no democrática, un edicto imperial o un decreto por vía de urgencia que no pasa al trámite parlamentario, una reforma exprés de la Constitución hecha con nocturnidad y alevosía sin consultar al referéndum, esto es una interferencia arbitraria seria, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, si estamos de acuerdo en esto, la idea de libertad que tenemos es Valentina es libre si, y ahora podemos decir, y solo si, nadie, aunque quisiera, podría interferir arbitrariamente en sus planes de vida. ¿De acuerdo? Que está interferida, por supuesto, está interferidísima, tiene que cumplir las leyes, si no las cumple va a tener todo tipo de problemas, y si incumple las leyes penales se va a ir a la cárcel, va a ser condenada. Todas estas cosas le ocurren a Valentina como nos ocurren a todos. Está interferidísima, pero una ley genuinamente democrática, lejos, eso es importante, lejos de mitigar o anular o quitar libertad, en un sentido que argumentaré ahora, es la condición de la libertad. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Luego entraremos en cosas mucho más concretas. Esto es muy abstracto, pero es importante entender bien conceptualmente el problema. Una vez tenemos esta idea de que la libertad política no se reduce a, pero tiene fundamentalmente que ver con la imposibilidad de que terceros o particulares o el Estado interfiera arbitrariamente en nuestros planes de vida. Una vez entendemos esto, hay que entender una cosa que es muy importante también para entender lo que es la libertad política. Y es que la libertad política es una creación política, es una creación de la ley. Pensad, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Sí, para no seguir machacando a los que han sido alumnos míos. ¿Cómo? Rodrigo. Imagínate, Rodrigo, que estás en el paro y que te va muy mal. Y entonces estás tan desesperado que vienes a verme y dices, ya no puedo más, voy a venderme como esclavo. Y me ofreces que te compre. Y el negocio es, voy a depositar 100.000 euros en la cuenta de tus padres o de tu novia o del allegado que tú me digas. En la tuya no, porque una vez te has vendido como esclavo careces ya de todo derecho, incluso el derecho de abrir una cuenta bancaria a tu nombre, ¿no? Y firmamos un contrato totalmente libre. Yo, Rodrigo, en pleno uso de mis facultades mentales y tal, me vendo como esclavo
Domenech por la cantidad de 100.000 euros ingresables en la cuenta número tal de mi madre, doña fulana de tal. Bueno, ¿eso sería legal o no? ¿Podríamos hacerlo o no un contrato de este estilo? Es una hipótesis, ¿eh? No te estoy proponiendo nada deshonesto. Me temo que es ilegal la propuesta. Muy bien, ¿y por qué es ilegal? Pero ahora imagínate que sale, no sé, Esperanza Aguirre o no sé, algún talibán catalán equivalente a Esperanza Aguirre, el economista este de las chaquetas brillantes, el Sala Martín, uno de estos, digamos, que no saben nada del mundo en el que vivimos, pero que tienen poder y salen mucho por la tele y tal, y dicen que coño, esto no es legal porque vivimos en un mundo que es horroroso, en donde el Estado se mete donde no le llaman y tal, pero que en realidad, si tú y yo somos mayores de edad, somos libres, estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales y queremos hacer este negocio, ¿por qué coño el Estado se tiene que meter con nosotros? ¿Qué les dirías? Pues, bueno, fundamentalmente que hay cosas que no se pueden alienar, a pesar de que los individuos voluntariamente quieran hacerlo, ¿no? En este caso, el individuo que hiciera eso no tendría voluntad para hacer nada después, ¿no? Bien, entonces has añadido una cosa que es muy importante para entender lo que es la libertad republicana. Y es la libertad republicana, además de todo lo que hemos dicho, es inalienable. Es decir, tú no estás autorizado a vender o a regalar tu libertad. No lo estás. Y ahora no vamos a entrar a discutir sobre por qué esto es así. De momento, no vamos a entrar a discutir, pero una cosa que es segura, porque estos son hechos, no opiniones filosóficas, son hechos, es que nuestro derecho público parte de esa premisa, parte de que la libertad es inalienable. Y eso es muy... El derecho romano era así. O sea, en la sociedad romana, como sabéis, fue una sociedad esclavista terrible. Tres grandes sociedades esclavistas terribles, civilizadas. Una de ellas ha sido la sociedad romana, otra las sociedades musulmanas, y otra el origen del capitalismo esclavista en América, ¿no? Los tres grandes infiernos sociales de la civilización que han afectado a América, al Mediterráneo y al África oriental y al sur asiático, han sido esto. Bien, el derecho romano prohibía la venta voluntaria de esclavos. O sea, un contrato voluntario de esclavitud era írrito y de nulo derecho, ¿no? En el derecho romano estaba prohibido, ¿no? Que había gente que se vendía como esclavos, desde luego los había un mercado negro, ¿no? Pero bueno, es como si ahora tú y yo en el mercado negro te compro como esclavo, pero si huyes no podré ir a ningún juez a decir, oiga, que se me ha escapado porque el contrato no vale, ¿no? Pues en el mundo romano lo mismo, había, ¿no? Había gente desesperada que se vendían como esclavos, ¿no? Pero eso era un mercado negro y tenía un precio. Ahora sabemos bastante de historia económica de Roma. La investigación en los últimos 15, 20 años ha sido espectacular, sabemos bastante. Sabemos hasta los precios del mercado negro de esclavos y tal, pero en el derecho romano esto era inadmisible. Y esto hasta hoy. Ahora, cuando alguien como Esperanza Aguirre o como Sala Martí, que tenga la tendencia a decir que esto es una intromisión, no, filósofos importantes, no solo vamos a hablar de gente como el Sala Martí o la Esperanza Aguirre, digamos, filósofos importantes que en la facultad los habréis estudiado, como Nozick. Nozick dice que tiene grandes dudas sobre eso, pero que le parece que la libertad no debe ser alienable, ¿no? Bueno, estos son verdaderos antisistema, ¿no? O sea, los neoliberales radicales son verdaderos antisistema. Porque cuando tú dices esto, a continuación tienes que decir cosas como que
tiene que ser posible un contrato voluntario de asesinato, ¿no? Por ejemplo, imagínate que... ¿Cómo te llamas? Josep María. Ya, para dejar a Rodrigo tranquilo un rato. Imagínate no sé, imagínate que soy un millonario ocioso, en fin, digamos, y que además me parece que el rey de España es una hortera y que caza elefantes y que esto es para horteras como el rey, que yo soy más que el rey y tal, quiero cazar tíos, ¿no? Un elefante es poco para mí, quiero matar a un tío, ¿no? Entonces me pertrecho con mi escopeta de matar elefantes y tal, y te propongo un contrato voluntario de asesinato. Entonces, yo, Josep María, tal, autorizo en el próximo año, hasta el 5 o el 6 de noviembre del 2014, al profesor Domènech a asesinarme como sea y a ser posible una escopeta para cazar elefantes. Y entonces durante un año jugamos al juego y tú te escondes y yo te persigo por tierra, mar y aire. Si consigo matarte antes de un año, diré que estoy protegido por un contrato de asesinato voluntario que tú has firmado en plenas condiciones, en fin, mentalmente sano, tal, ante notario, a cambio de 1 millón de euros que habré ingresado en tu cuenta, porque a diferencia de Rodrigo, tú no has perdido tu libertad, puedes tener todavía una cuenta bancaria, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si te mato? ¿Voy a la cárcel? ¿Me sirve de algo el contrato que has firmado ante notario o no me sirve de nada? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Me sirve o no me sirve? No me sirve. Es nulo de pleno derecho, porque nadie puede alienar, porque la libertad es inalienable, la vida también. ¿Sí? Esto ahora puede llegar a ser una discusión interesante, porque una de las cosas terribles de nuestro mundo es que el concepto histórico de libertad, es un concepto milenario, está amenazado, como lo veis por el hecho de que os parecía creíble que Esperanza Aguirre o el Sala Martín estuvieran a favor de cosas como el contrato voluntario de asesinato o como la esclavitud voluntaria, con el argumento de que el Estado no tiene nada que decir ahí, ¿no? Pensad, no sé si María Julia Bertomeu os habló de esto, ha escrito cosas muy interesantes sobre este tema, la compraventa de órganos, ¿no? Bueno, eso está prohibido. Pero hay mucha gente, incluso filósofos ilustres, que empiezan a decir, oiga, no, pero si un tío quiere venderse un riñón, y de hecho ya hay un mercado negro. Hace poco salió que un niño de 14 años hindú se había vendido un riñón a cambio de un iPhone, de un iPhone, ¿no? No sé si visteis esto. ¿Y por qué no las mares de lloguer? ¿Por qué no las mares de lloguer? Bueno, claro, ahí ya entramos en cosas muy complicadas. No me gustaría entrar en esto, ¿no? Porque, digamos, si no terminaríamos nunca, pero bueno, sí, digamos, pero ahí ya sí, ya es una gradación infinita, pero digamos simplemente que nuestro ordenamiento jurídico, la idea de que la libertad es inalienable es fundamental, ¿no? Y por eso, digamos, cosas como la compraventa de órganos y tal, en donde, ¿no? O por ejemplo el tema de la prostitución, ¿no? ¿Debe prohibirse o no debe prohibirse la prostitución? Este es un gran debate, en particular un gran debate entre las feministas, pero no solo, ¿no? Ahí, bueno, todo esto tiene que ver con la alienabilidad o no inalienabilidad de la libertad. Nuestro ordenamiento jurídico presupone, en casos claros, rotundos, como es el contrato de asesinato, la autoventa como esclavo, etcétera, esto está totalmente prohibido y no. Más cosas. No es que sean más interesantes filosóficamente, pero sí más centrales para lo que nos interesa, que lo que tú preguntabas. Podemos alienar ya sabemos que no podemos alienar nuestra voluntad, nuestra libertad o nuestra vida.
¿podemos alienar nuestro derecho de sufragio, nuestra ciudadanía? ¿Podemos hacerlo? ¿Tú puedes subastar tu pasaporte europeo? No puedes, ¿no? Sería un delito, ¿no? ¿Está permitida la compraventa de votos? ¿No? Pues imaginad que hubiera un mercado, ¿no? Que saliera Mario Conde y dijera: he fracasado en las elecciones gallegas y tal, pero ahora ofrezco 100 euros a todo aquel que me vote y tengo una cuenta ilimitada para comprar votos, ¿no? Eso está prohibido, no se pueden comprar los votos, ¿no? Ahora, fijaros que todo esto tiene un conjunto de cosas filosóficamente interesantes, que hay algunas cosas que consideramos derechos que son inalienables e inacumulables. No podemos alienar nuestro derecho de sufragio, tampoco podemos acumularlo, no podemos tener dos derechos de sufragio, uno solo, ¿no? No podemos alienar nuestra ciudadanía europea o española, no podemos. Que tampoco podemos acumularla. O sea, uno puede tener doble nacionalidad, pero se necesitan convenios especiales y es complicado tener doble nacionalidad, ¿no? Bueno, para todo el conjunto de derechos que son inalienables e inacumulables, a ese conjunto de derechos le llamamos derechos constitutivos. Y son constitutivos porque constituyen lo que jurídicamente lo que entendemos por ciudadano, libre. La libertad es una construcción política del derecho. Ese es el punto al que quería llegar. Y no permitimos que Rodrigo se venda como esclavo, no podemos permitir esto, porque si permitiéramos esto, como decía el jurista romano Ulpiano, entonces la libertad sería un concepto autocontradictorio, autonulificatorio. No sabríamos qué quiere decir ser libre. Para entender lo que es la libertad necesitamos definir un conjunto pequeño, pero rigidísimo, de derechos a los que protegemos absolutamente y hacemos inalienables e inacumulables. ¿Sí? Y luego hay un vastísimo conjunto de derechos a los que podemos llamar derechos instrumentales, que eso sí los podemos alienar como queramos, podemos vender nuestro derecho a acceder a una casa, podemos vender nuestros libros, podemos regalarlos, pero la libertad, la ciudadanía, el sufragio, nuestra vida, no podemos ni regalarlo, ni venderlo, ni comprarlo, ni nada de esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces... Así como ejemplo, si Esperanza Aguirre, por la que no tenía una simpatía, si Esperanza Aguirre cuestionara y entendiera esto claramente, ya lo entiendo perfectamente, sin embargo, esos derechos constitutivos los cuestiono, o este particular derecho constitutivo, pues ya entiendo que la libertad es una creación política y que estas son, digamos, los axiomas o las bases y luego los instrumentales, pero yendo a la misma derecho constitutivo, por ejemplo, esto que estamos hablando de libertad, cuestiono su validez precisamente, ¿sabes? Creo que deberíamos tener otro axioma base, otro derecho constitutivo que suplante este que tenemos actualmente en el derecho y que por supuesto se ajustaría a lo que ya está pensando de poder vender órganos, bueno, que la consecuencia fuera poder vender órganos, poder vender. Sí. Entonces... eso ya ha ocurrido una vez. O sea, para el derecho romano la cosa es totalmente rígida. Es decir, no hay pasos intermedios, o eres libre o no eres libre, y no hay casos intermedios. Luego te pondré un caso que es muy importante para entender el mundo contemporáneo, particularmente el capitalismo, de lo que hablaré enseguida. Pero
no hay punto intermedio, ¿no? O eres libre o no eres libre. Como he dicho antes, en la Roma republicana y todavía más en la Roma imperial, había un gran mercado negro donde había gente pues, que se vendía como esclavo porque no podía vivir, pero esto era ilícito. Pero el derecho distinguía claramente entre ser libre o no ser libre. Y no podías dejar de hacer la libertad inalienable, porque una vez la libertad no es alienable, casi por un motivo de arquitectura conceptual del derecho privado, es decir, ya no entiendes qué caramba es esto de la libertad, ¿no? que es el principal argumento de Ulpiano, para hacer que la libertad fuera inalienable. O sea, una vez yo digo, bueno, pues esto, la libertad será alienable. Bueno, pero entonces, ¿qué es alienable? ¿Qué quiere decir? ¿Que Rodrigo puede venderse como esclavo, pero que luego puede recuperar su libertad? No, si se vende como esclavo es para siempre. Entonces estoy teniendo un concepto muy rígido de libertad, pero esto es, ¿no? Digamos, no te funciona y así lo vio el derecho romano. Hubo casos en la Europa, digamos, en la Alta Edad Media, sobre todo a partir del siglo VIII, IX, hasta entre el siglo VIII y el siglo XII, en Europa Occidental. Europa Occidental es un mundo aparte. La Edad Media de Europa Occidental es un mundo aparte, pero o sea, cuando hablo de Europa me estoy refiriendo a Europa Occidental. O sea, Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra, básicamente, donde pasaron cosas bastante extraordinarias. Hubo todo un movimiento, porque el derecho germánico tradicional no tenía una definición tan rígida de libertad como el derecho romano republicano, ¿no? Y hubo todo un movimiento que estaba, digamos, admitido por el derecho germánico, que era lo que en alemán se llamaba la Selbstergebung, ¿no? El darse uno a sí mismo en esclavitud. Y en francés esto se llama la donation de soi-même en servage, ¿no? Y esto está perfectamente documentado. O sea, había situaciones tan terribles, porque digamos el final del Imperio Romano, pues digamos, fue una catástrofe económica y social bastante importante. El territorio era muy inseguro y mucha gente, digamos, iba, y este es el origen del feudalismo franco, ¿no? La península ibérica tiene otra historia, pero en el origen del feudalismo franco mucha gente iba al señor que tenía un castillo y tal, y hacía donación de sí mismo en servidumbre. Este es el origen de buena parte de la servidumbre feudal, ¿no? Pero como esto estaba regulado por el derecho germánico, el que se donaba a sí mismo se reservaba ciertas contrapartidas. Y esto es lo que explica lo complicada que fue la lucha de clases en la Edad Media en el occidente europeo, ¿no? Explica el fabuloso siglo XII y XIII en Europa Occidental, que es muy importante para entender muchas cosas también de ahora. Pero lo que te iba a decir antes es, cuando hay un cambio verdaderamente importante en el derecho, y que es lo que hace que Sala Martí, o por seguir con la broma, que este pobre hombre le estamos ahí machacando pero en fin, digamos, esto es una pequeña broma, ¿no? O Esperanza Aguirre o cualquier, digamos, ultraliberal, digamos, un cambio muy importante se da a comienzos del siglo XIX, porque en el derecho romano el trabajo asalariado es visto como un trabajo de personas no libres.
Bueno, el derecho romano clásico distingue entre dos tipos de contrato de trabajo. La locatio conductio opera, que es lo que nosotros llamaríamos el contrato por obras, y la locatio conductio operarum, que es lo que ahora llamaríamos contrato por servicios. Esto a nosotros no nos parece ahora una distinción crucial, pero para el derecho romano era crucial. El contrato de obra era un contrato entre ciudadanos libres, y el contrato de servicios no era un contrato digno de hombres libres. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en el libro de los deberes de Cicerón. El mundo antiguo, no solo Roma, esto está en Aristóteles, por ejemplo, la política de Aristóteles, consideró que el trabajo asalariado era una forma de esclavitud. O sea, esto que hizo célebre Marx, y antes que Marx Adam Smith, el trabajo asalariado es la esclavitud moderna, eso suena, ¿no? En realidad lo están sacando de Aristóteles. Tanto Adam Smith como Marx conocían muy bien la política, sobre todo Marx, que además la pudo leer en griego original. Y están sacando la idea de Aristóteles, la genial idea de Aristóteles de que el trabajador asalariado, el mistótes o el teces, es un esclavo a tiempo parcial. O sea, si yo hago un contrato de servicios contigo, quiere decir que tú te me vendes a mí durante 8, 10, 14 horas al día, y eso es inaceptable, porque quiere decir que durante ese tiempo yo puedo interferir arbitrariamente en todos tus planes de vida. Eso es incompatible con la libertad republicana. ¿Sí? Eso es muy importante entender esto, porque digamos, una de las fuentes básicas del socialismo en el movimiento decimonónico fue entender que la relación de trabajo asalariado que se generalizó luego de la Revolución Industrial hacía de los obreros esclavos. Bueno, y por eso tuvo tanto éxito la idea de Marx de que el trabajo asalariado es la esclavitud moderna, pero es una idea muy vieja, solo que, digamos, en el mundo antiguo el trabajo asalariado pues era una cosa relativamente contenida, y en el capitalismo industrial del siglo XIX el trabajo asalariado se convirtió en una forma de trabajo no mayoritaria, todavía no lo es, pero, digamos, de un enorme volumen, ¿no? No estoy seguro de haber contestado a tu pregunta. Hemos hecho una excursión larga. A tu pregunta era más de qué pasa si alguien dice que no tiene que haber derechos constitutivos, sino solo derechos instrumentales. Bueno, entonces no hay derecho. No hay ningún tipo de derecho, porque hay inseguridad total en la definición de todo, desde la libertad a todo. Puedes tratar de reducir y decir, por ejemplo, que es lo que hicieron los códigos napoleónicos a comienzos del XIX. Tú puedes tratar de decir, no, bueno, a los obreros industriales les vamos a dar determinados derechos ciudadanos, van a tener libertad de expresión y libertad de reunión y de manifestación fuera de la fábrica. O sea, pero dentro de la fábrica no van a tener ese derecho, ¿no? Si pensáis lo que fue la primera generación de la clase obrera europea occidental y particularmente inglesa después de la Revolución Industrial, o sea, la generación de comienzos del siglo XIX, eran masas y masas de gente desposeída que había tenido que abandonar el campo, que iba a las ciudades en donde había los famosos capitanes de industria que les empleaban a trabajar y no tenían ningún tipo de derecho, ¿no? No tenían derecho de reunión, ni de asociación, ni de expresión dentro de la fábrica, o lo que era
en el otro lado del canal lo que era la sociedad civil postrevolucionaria napoleónica, que es la que hace el código. Dirán, no, ustedes tienen derechos y podrán firmar contratos, ¿no? O sea, un proletario en el sentido romano, un proletario, un esclavo no podía firmar contratos, no podía hacer no era sui juris, como se dice en latín, ¿no? Era alieni juris, dependía de otro. Bueno, está bien, usted no tiene nada, no tiene donde caerse muerto, es un esclavo a tiempo parcial y tiene que vender su fuerza de trabajo. Ha perdido usted el acceso a las tierras comunales, porque así es como se formó el proletariado industrial, ¿no? Por la desposesión de los bienes comunes en Europa occidental, luego una lucha que duró 8 siglos. Pero sin embargo usted va a tener derechos, va a poder firmar contratos. Ahora, hay cosas que usted no puede hacer dentro de la fábrica, usted no tiene ningún derecho, ¿no? Y el contrato de servicios, ahora vamos a decir que es un contrato entre libres. ¿Ves? Esa es una forma de hacer que el concepto de libertad sea menos radical. ¿Sí? Y digamos, el liberalismo, lo que entendemos ahora por liberalismo, que es un fenómeno del siglo XIX, nace con esto. Nace en buena medida, nace por la necesidad de por un lado, digamos, incorporar a millones de personas a la ciudadanía, por así decirlo, no a la ciudadanía política, no tenían derecho, los trabajadores europeos no tuvieron derecho de sufragio hasta el siglo XX, en general. ¿Sabéis esto? ¿No? Derecho de sufragio no tenían, entonces llegó muy tardíamente. En la mayoría de países europeos hasta bien entrado el siglo XX, no tuvieron derecho de sufragio. Una consulta en relación a esa reflexión en términos del derecho y la política. Si mal entiendo, no lo sé, se presenta acá el derecho como un garante de ciertas ideas políticas, pero constantemente el derecho se ve amenazado por ser desbordado por estas propias ideas políticas. Hay una constante tensión entre derecho y política. Incluso el capital es experto en desbordar totalmente el derecho. Esta suerte de garantía con estas ideas políticas. Esta frase de Metzaros, que el capital es una fuerza extraparlamentaria, principalmente, más que parlamentaria. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hablar de derechos y no simplemente hablar de política seca, en el fondo? La política entendida como la organización individual y organización con otros, en el fondo. Y en directa relación, por ejemplo, con el problema del sufragio, del voto. Que, por ejemplo, es un derecho votar muchas veces, pero no es un derecho organizarse en términos políticos. Se persigue, o sea, se aprueba el voto, pero se persigue la organización, por ejemplo, sindical en muchos países, organizaciones de otro tipo. Entonces, reitero eso, ¿por qué hablar de derechos y no simplemente de política? Si el derecho tendría prácticamente quizá una tendencia hacia extinguirse históricamente. El derecho se extingue, por así decirlo, la política tendría una primacía por sobre el derecho. Digamos, hay dos formas de abordar esta interesante cuestión. Una es una forma, digamos, filosófica abstracta y discutir lo filosófico abstractamente, y otra sería una forma histórica de verlo. Si tú ves la historia de la humanidad, la historia de la humanidad está llena de sociedades que han tenido política y no han tenido derecho, ¿no? Supongo que no te gustaría vivir en sociedades en donde todo era política y no había lo que ahora entendemos por derecho. Por ejemplo, ¿no? Las poligriegas estrictamente no tenían derecho. No, eso no es verdad, esto es un mito. No es el derecho esto es un mito de los romanos, esto que dijo el Piano, derecho incipiente, apenas derecho, ¿no? ¿Sí? Atenas tuvo derecho, o sea, no tuvo la construcción jurídica gloriosa de Roma. Tú date cuenta que Roma
las nueve generaciones seguidas de las mentes más brillantes de Roma que construyeron ese edificio imponente que es el derecho romano, ¿no? Eso no lo tuvo Grecia. Grecia tuvo derecho, y antes que Grecia tuvo derecho Egipto, y no era broma, y Mesopotamia, no, o sea, lo que quiero decirte es el derecho o sea, tú, a ver, déjame pensar en la forma más eficaz para tratar de que veas el punto, que es muy importante, ¿no? ¿Qué es el derecho y qué es la política? Vamos ahí, ¿no? Tú puedes pensar, hay una tradición filosófica y filosófica que cree que derecho y política, entendida la política como combate, es lo mismo. Esa es una tradición que en Europa tuvo un precedente interesante en Hobbes, en el siglo... ¿no? Hobbes dijo aquello de... es la fuerza y no la verdad la que hace la ley, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Sí? Cuando Hobbes dijo esto, resultó una cosa escandalosa. Eso estaba totalmente en contra de la tradición jurídica heredada del derecho romano, y estaba también contra la tradición jurídica del derecho romano fusionado con el derecho germánico, que había tenido configuraciones distintas. Entonces, en España tuvimos el Fuero Juzgo, que reunió las mejores tradiciones del derecho germánico de los visigodos con el derecho romano. Los alemanes, que eran sobre todo francos, como los franceses, tuvieron su propia mezcla y tal, pero digamos esto de que no es la verdad sino la fuerza lo que hace a la ley sonaba muy raro cuando lo dijo Hobbes en el siglo XVII, ¿no? Y no tuvo éxito en su tiempo. Hobbes, hasta cierto punto, es un invento del siglo XIX, hasta cierto punto, ¿eh? Digamos, Hobbes fue considerado un metafísico interesante, pero digamos, como filósofo político no tuvo un gran éxito, porque todo el mundo le vio como el filósofo de la contrarrevolución. Él fue un contrarrevolucionario, fue un enemigo mortal del Parlamento Largo, de la Primera República Inglesa, tuvo que exiliarse en Francia, y sus textos de filosofía política son textos ultra reaccionarios, antirrepublicanos, y su idea básica filosófico-política es la filosofía política que se ha hecho hasta ahora es poco cristiana, es una filosofía política pagana, y el concepto de libertad republicana es un concepto filosófico pagano. Si somos cristianos tenemos que aceptar una cosa muy importante, dos cosas muy importantes que nos ha enseñado Lutero. Todo Hobbes está en la interpretación. Esto es una exageración, tómalo con 2 granos de sal, pero todo el mensaje político de Hobbes es una nota a pie de página de la interpretación que hace Lutero de la Epístola a los Romanos de San Pablo. Toma esto con 2 granos de sal, pero la idea de que no hay nada bueno en el hombre y lo poco bueno que hay en el hombre le ha sido dado gratis por Dios, y de que el pecado original es una marca indeleble en el hombre, que el hombre es egoísta, un despojo, etc., ¿no? Todo esto está en San Pablo, pero la Iglesia Católica sabia había ido olvidando esto, y Lutero lo recupera, y su interpretación, su reinterpretación de la Epístola a los Romanos es fundamental, y Hobbes es un lector de eso.
Su idea es: yo soy el primer filósofo cristiano que ha entendido que no hay nada bueno en el hombre y toda esta caca de la filosofía política republicana, el derecho romano, todo eso es nada. Y esto no tiene mucho éxito porque es visto como un filósofo de la contrarrevolución, que es lo que fue, ¿no? Digamos, el siglo XVIII no es un siglo, digamos, amable para Hobbes. El siglo XIX le rescata. Y tú tienes que, y ahora voy a lo de la fuerza y el derecho, hay una cosa extraordinaria. Si tú ves todo el siglo XVIII, no solo en la filosofía, sino puedes ver hemerotecas y verás el pueblo llano, o archivos históricos, el pueblo llano, una de las palabras clave era el derecho natural, ¿no? Eso es, para entender la Revolución Francesa es fundamental el derecho natural. Derecho natural, bueno, una cosa que ya conocían los romanos, pero que a partir del siglo XIII tiene un vuelo extraordinario y marca todo el desarrollo de la conciencia jurídica, política, ideológica europea hasta la Revolución Francesa, que es el paroxismo del derecho natural. La Declaración de Derechos Humanos de 1789 y sobre todo la de 1793 es la culminación, ¿no? Esto es el sumum del derecho natural. Derechos humanos, derecho natural. Así tú ves los derechos humanos, por eso os he enseñado esta imagen de La Salle. Los derechos humanos, en contra de lo que dicen los marxistas, entre comillas, y lo que dicen los liberales, los derechos humanos desaparecen del derecho constitucional mundial durante 150 años. Tú eres chileno. Sí. Bueno, en América Latina la única referencia constitucional que hay a los derechos humanos es que es una excepción constitucional bien interesante, es la de la Constitución de la Primera República mexicana de Juárez, 1865-66, y es un verdadero curioso, ¿no? Desaparecen los derechos humanos, desaparecen del derecho constitucional mundial, ¿no? Es decir, con la caída de la Primera República Revolucionaria Francesa, que es la caída de Robespierre, desaparece el derecho natural, los derechos humanos y la democracia. Pues la ecuación es: derecho natural es igual a derechos humanos es igual a república, república es igual a democracia, democracia es igual a terror, terror es igual a Robespierre. Esta es la ecuación. Es muy fácil de comprobar. Y los derechos humanos no son recuperados hasta la derrota militar y política del nazifascismo en 1945. No vuelve a hablarse de derechos humanos. Que esto que dicen los liberales y los marxistas, entre comillas, de que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa y que con la Revolución Francesa vinieron los derechos humanos y la democracia y que ya hasta ahora, ¿no? Esto es una broma. No resiste el análisis de los hechos. O sea, no hay luego de la caída de la Primera República Democrática Francesa, que dura 2 años, no hay más democracia en Europa. 3 meses de la Segunda República Francesa, de febrero a junio del 48, para que veas que te lo puedo decir con toda precisión, y la Tercera República Francesa, que es un regalo que él creía envenenado, que hace Bismarck a los franceses luego de derrotarles en Sedan en 1871. No es toda la democracia que hay en Europa hasta 1918, toda la democracia que hay en el mundo. Estados Unidos no fue una democracia en un sentido mínimo del término, mínimo, quiere decir sufragio universal, hasta los años 60 del siglo XX. Y no hay ningún papel oficial que diga que la República de los Estados Unidos es una democracia. Si tú ves... Bueno, pero esta sería otra historia. Entonces, desaparecen los derechos humanos. La palabra democracia es una palabra horrible, nadie quiere ser demócrata. Hasta 1848, en que cambian cosas, empieza a haber algunos que dicen, bueno, esta la democracia no es tan mal, entonces es cuando se distingue una república social de una que no lo es y tal. Pero lo interesante es que ¿tú eres de filosofía? No. ¿Jurista? No.
No, Claro, tengo bueno. estudios de- Bueno, entonces te conviene saber que en el mundo de la filosofía del derecho, que es lo que importa para discutir tu problema, en el mundo de la filosofía del derecho desaparece también completamente no solo los derechos humanos, sino la idea de que la idea republicana clásica de que la ley es el garante de la libertad. Es decir, de que la libertad política está constituida por la ley y por el derecho, ¿no? Y se impone la idea hobbesiana, que en el siglo XVII resultaba insólita, de que la ley son grilletes. Si tú ves en el Leviatán o en el de Quive, Hobbes te dice que en contra de lo que dice la tradición, una cosa es el derecho y otra cosa es la ley. El derecho son tonterías y la ley son grilletes. Es la idea, o sea, la incapacidad para distinguir entre lo que es lo que llamábamos al comienzo la interferencia arbitraria y la interferencia no arbitraria. Para Hobbes esta distinción no existe. Toda interferencia es lo mismo, que sea arbitraria que no arbitraria. Por ejemplo, Hobbes es muy explícito sobre esto. Por ejemplo, Hobbes llega a decir: comparen ustedes un despotismo, una satrapía oriental con la República de Lucca. Lucca es una pequeña ciudad del norte de Italia que fue una república independiente muy famosa en su tiempo, ¿no? Con la leyenda, la libertas republicana a la entrada a la ciudad, una ciudad amurallada, estupenda, una de tantas pequeñas repúblicas independientes medievales italianas, ¿no? Entonces se pregunta Hobbes: ¿qué país es más libre, Lucca o una satrapía oriental? Contestación de Hobbes: la satrapía oriental es más libre, porque el sátrapa y el déspota oriental no se preocupa de sus súbditos y no hace leyes, y los súbditos pueden hacer lo que les canta y les da la gana. En cambio, una república es odiosa porque hace 1000 leyes y las leyes son grilletes. Bien. Ahora tu idea, bueno, que no sé si es tu idea, pero podría serlo y es muy peligroso, y por eso te insisto tanto, y sobre todo sabiendo que no es de derecho, la idea de que el derecho es pura política, que la política es fuerza y de que no hay más, es una idea que viene de dos contrarrevoluciones. Viene de la contrarrevolución inglesa del 17 y es retomada con fuerza en la contrarrevolución que sigue a Thermidor en Francia. Entonces tú tienes toda una visión del derecho que arranca en el utilitarismo de Bentham en Gran Bretaña. Recuerda que Bentham es aquel caballero que dijo: los derechos son un sinsentido y los derechos humanos un sinsentido al cubo, ¿no? Nonsense at stilts, ¿no? Entonces, los derechos no existen, no hay... las leyes son grilletes, como había dicho muchos años antes Hobbes. Las leyes son grilletes que nos damos y que aceptamos porque tienen consecuencias de utilidad positivas para la sociedad. La existencia de las leyes se explica por sus consecuencias buenas para el orden social. No hay tal cosa como derechos naturales, derechos humanos, derechos inalienables. Todo eso son tonterías peligrosas, porque llevan a Robespierre o al ajusticiamiento de Carlos I. Claro, la Revolución Inglesa acaba con Carlos I en el cadalso, ¿no? Y entonces, ¿el derecho qué es? El derecho son relaciones de fuerza. Y esta idea culmina en el siglo XX con el ahora voy a tocar nervio, seguramente, ya me dirás,
culmina en el jurista más inteligente que tuvo el nacionalsocialismo, que es Carl Schmitt, que además, como era culto históricamente, se sabía muy bien toda la historia. Rescata a Hobbes, rescata a Austin, que era porque, digamos, Bentham no tenía una gran cultura jurídica, Austin sí, y es el que transmite esto, el positivismo jurídico del siglo XX. Entonces, el derecho es fuerza, son correlaciones de fuerza, y todo lo demás son macanas. Tengo que decirte que Carl Schmitt, cuando acabó la guerra, fue encarcelado, fue juzgado en la estela de los procesos de Nuremberg, condenado como criminal, escribió un libro mediocre, pero en fin, digamos, por algún motivo es muy aclamado de su experiencia en la cárcel, y cuando salió de la cárcel vino a la España de Franco, pues su hija Alma estaba casada con un catedrático de filosofía del derecho español, y tuvo muchos discípulos españoles, algunos de los cuales fueron mis profesores. Me conozco esta historia. Ya sé que ahora hay una izquierda que nunca ha conocido lo que es el fascismo europeo, o que lo ha olvidado, que cree que este tipo de filosofía jurídica es como un guante que te lo quitas de la mano derecha, lo calzas en la izquierda y va estupendamente. No es así. Es una filosofía política profundamente antidemocrática, profundamente reaccionaria, que no tiene ningún uso para la izquierda. Esto que dice, vamos a hablar claro, esto que dice Agamben, ¿cómo es? El estado de excepción permanente. Yo he tenido profesores franquistas, había dos tipos de profesores franquistas: los católicos neotomistas que no se enteraban de nada, de los reaccionarios modernos que habían leído todos estos rollos, ¿no? Entonces, en realidad no hay ninguna diferencia entre la Segunda República Española y el régimen de Franco. Un estado, solo el régimen de Franco como el de Hitler saben que son un estado de excepción, y la República Weimar y la Segunda República Española no. Mientras este caballero estaba en la cárcel, hubo una gran discusión en el mundo, una gran discusión sobre si el derecho eran simplemente normas y grilletes sin ningún tipo de moralidad, o el derecho era moral. Si el derecho eran grilletes y no había moral, si el derecho como tal no incorpora moral, y toda relación de fuerzas, y el derecho es parte de la política, y es lo mismo, y todo es fuerza, es relación de fuerzas, entonces no hay ningún motivo para meter en la cárcel a los jueces nazis. Ningún motivo. Era lo que quería la extrema derecha. Pero les metieron en la cárcel. ¿Sabes? Les metieron en la cárcel. No les gustaba nada la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué era esto? La Declaración de Derechos Humanos del 48, estos ingenuos, el derecho no es esto, el derecho son normas, son grilletes, es autoridad, son relaciones de fuerza y tal. Pero tuvimos derechos humanos. Y tuvimos descolonización. Sí, o sea, en términos de razonamiento, es la tradición que debemos plantear, pero en esta suerte como de tensión que hay, en el sentido de que la izquierda también ha levantado armas, por decirlo, en defender, o sea, ha ocupado la política en términos de correlaciones de fuerza, en esa lógica, aunque yo traté de no instalar la política de esa lógica, sino como centrándolo en el problema de la organización, que a veces termina siendo más amenazante que la garantía jurídica, por decirlo, la garantía de un derecho, muchas veces. Sí. Entonces, más que nada ver la posibilidad en términos conceptuales, o la posibilidad de plantear que el derecho tiene tal debilidad o fragilidad que puede ser amenazado por ambos bandos, por decirlo, por fuerzas tanto de derecha como de izquierda.
pareciera ser que en términos de tradición la izquierda ha defendido mucho más la garantía jurídica que la derecha. Por eso planteaba el hecho de que el capital tiene una fuerza extraparlamentaria insuperable en el fondo. O sea, son los campeones de violar el Estado de Derecho en el fondo, aunque Sí, apelan constantemente a pero, por ejemplo, ya te he contado la teoría, ahora vamos a la práctica y a la historia, ¿no? Déjame acabar esto y hacemos un descanso. ¿Qué es más importante para el capital? Por hablar así, ¿no? Bueno, una cosa que es muy importante para cualquier país que sea capitalista, y todos estaremos de acuerdo en esto, son las relaciones capital-trabajo y lo que se llama, de una forma impropia desde el punto de vista de la teoría económica, pero se llama así, mercado del trabajo, ¿no? Esto es muy importante. El capitalismo moderno, el capitalismo del siglo XVIII, tuvo un gran auge con las haciendas esclavistas americanas. O sea, no puedes entender el capitalismo moderno sin entender el papel crucial que jugó la esclavitud, ¿no? Pero supongamos, estamos ya en Europa, en la primera mitad del siglo XIX, ya no hay, en Europa no hay esclavos, además ha triunfado el abolicionismo en Inglaterra por motivos muy interesantes, pero que ahora no nos deben entretener. Desde el punto de vista de los intereses del capitalismo, una vez aceptado que ya no se puede esclavizar y que desde el euro en Europa nadie toleraría esto, una cosa perfecta sería comprar y vender fuerza de trabajo como pura mercancía. ¿Sí? Es decir, yo te contrato, tengo un contrato de servicios que ofrecerte, yo soy el patrono, te contrato, si no me gustas te vas a la puta calle y punto, no tienes ningún tipo de derecho, ¿no? Ahora, tú puedes ver que en el mundo ha ocurrido una cosa bastante extraordinaria, que es que en 7 generaciones de movimiento obrero se ha creado una cosa que es totalmente incompatible con la lógica del capitalismo, que es el derecho laboral democrático. El derecho laboral democrático dice que los trabajadores tienen derechos. ¿Recuerdas cuál es la leyenda de la Organización Internacional del Trabajo? Es una leyenda. El trabajo no es una mercancía, ¿no? O sea, no hay nada más anticapitalista que esto. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo no es cualquier cosa. Es muy importante desde el punto de vista del derecho internacional. Hay un montón de convenios que obligan a todos los países. También se argumenta que el derecho del trabajo es un derecho, entre comillas, clasista, porque reconoce una relación desigual entre contrastantes. Sí, seguro que se puede mejorar, estoy de acuerdo contigo, pero desde luego el derecho al trabajo es uno de los objetivos de la contrarreforma neoliberal a la que estamos asistiendo ahora. Es el derecho al trabajo democrático, tal como se ha formado desde antes de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo especialmente desde 1945 hasta ahora, ¿no? Y con esto, ¿qué trato de decirte? Trato de decirte que habrá ocasión de verlo, porque estamos solo en los preliminares, y lo que trato de convenceros es de que hay tradiciones que vienen de antes y que el socialismo las hereda, o sea que no hemos entrado en harina ni en el capitalismo ni en el socialismo, pero lo que trato de decirte es que el capitalismo no es, o sea, si tú te has creído, y es fácil que te lo hayas creído, porque, bueno, no lo sé, ya tú sabrás, pero digamos es lo que está en el ambiente, si tú te has creído la historia esta de que hay una cosa llamada capitalismo, que es un sistema estructuro-funcionalmente integrado y que es,
esto fue el marxismo estructuralista que se puso de moda en los años 60 y 70, que arrasó en todo el mundo y especialmente en América Latina. Pues bueno, pues, no sé, esto habrá servido para que vender muchos manualitos de materialismo histórico y esto, pero digamos, no, el capitalismo no funciona así ni la historia es así. El capitalismo es una cosa, es un conjunto de fuerzas muy complicadas. No es un sistema estructural funcionalmente integrado, no puedes decir que hay una base y una sobreestructura funcionalmente adaptada a ella, todo eso son cosas que no resisten ningún análisis económico y desde luego no resisten la menor investigación histórica. Lo que puedes estudiar es lo que Marx llamó modo de producir capital. Marx no utilizó jamás la palabra capitalismo, no sé si sabes esto. Nunca la utilizó. Es interesante saber esto. Sí, él habló de modo de producir capitalista. El modo de producir capitalista es una fuerza dinámica que coloniza partes de la sociedad y que tiene contrafuerzas, y, ¿no? Todo es una visión. Marx era historiador, y era historiador de verdad, en serio, sabía cómo, ¿no? Y estudió muy en serio la Europa desde el siglo XIII hasta el XX, y además conocía bastante bien el resto del mundo, no era eurocéntrico como está de moda ahora decir, pero digamos, era demasiado historiador para decir estas majaderías que dicen los marxistas, los modos de producción que se suceden, y no, sabía que el capitalismo es una cosa muy complicada. El derecho no es una sobreestructura que se adapte funcionalmente, ni la democracia es un régimen que se corresponde al modo de producción capitalista. Esto, o sea, en Marx nunca encontrarás, por ejemplo, la expresión democracia burguesa, nunca. Entonces, Marx, para lo que interesa, ¿Marx era jovesiano? No. Marx era explícitamente antijovesiano. Marx fue alumno de Savigny. Marx empezó como romanista, se las sabía todas. Tú tienes los textos de juventud de jurista de Marx, son bien interesantes, los textos en los que habla, por ejemplo, un código es la libertad de un pueblo. Esto está en el Marx de la revista Renana. Era explícito, porque Marx era un heredero, entre otras cosas, de la tradición de la Revolución Francesa. Y lo interesante para nosotros, porque es, digamos, de lo que se trataba hoy, aunque luego hemos ido haciendo excursiones varias, espero que no totalmente inútiles para la mayoría, lo que, digamos, me gustaría que fuéramos capaces de ver es que eso que llamamos socialismo y el marxismo es una parte de eso, una parte muy importante, pero solo una parte, ha sido una cosa conscientemente heredera de un conjunto de tradiciones a las que yo llamo republicanismo democrático, pero que se podrían bautizar de otro nombre, pero en fin, era el nombre que le daban el propio Marx y Engels, ¿no? Y una parte muy importante de esa tradición es la concepción de qué es la ley y qué es el derecho. Y esa concepción es estrictamente antijovesiana, ¿no? Naturalmente, tú puedes encontrarte marxistas del siglo XX que aceptaron la filosofía del derecho contrarrevolucionaria, y a algunos les vino muy bien para hacer su política, ¿no? Pero eso no fue el socialismo clásico, ni se puede imputar a Marx. Entonces no puedes reducir el derecho a la fuerza, no puedes reducirlo conceptualmente, y esto se puede argumentar, y nos llevaría quizá unas cuantas clases a argumentar esto, que es un tema muy importante de la filosofía del derecho.
Pero si se pudiera y cuando se ha intentado, esto solo ha favorecido a la derecha, siempre. Ahora, si la pregunta es por qué ahora esto está lleno de gente que cree que Carl Schmitt era un tipo aprovechable para la izquierda, pues bueno, no sé, o sea, me imagino que alguien que no ha conocido el fascismo europeo y que no ha tenido profesores fascistas quiere decir que venían con pistola encima de la mesa, así se daban las clases. Y que vive, pues no sé, en países, digamos, que no han tenido la desdicha de conocer eso. ¿Cómo? Sí, no, si no hablaba de ti, como comprenderás. No, estaba hablando de los norteamericanos, hasta cierto punto de los franceses, porque Vichy fue una cosa espantosa, pero no fue eso, ¿no? Pero, digamos, no le digas a un alemán o a un español que ha conocido a este tipo de profesores, no le digas que Carl Schmitt es recuperable, no lo es, ¿no? Sí, bueno, no sé, creo que en Argentina ahora hay schmittianos de izquierda también, que eso arrasa. Ha sido una república que hasta relativamente tarde no ha conocido las formas virulentas del fascismo europeo y no ha conocido el mundo espiritual del fascismo europeo. Ha conocido la brutalidad de los militares, pero el nazismo, el fascismo alemán e italiano sobre todo, fue todo un mundo espiritual. O sea, Schmitt no era cualquier cosa, Nietzsche no era cualquier cosa, Heidegger no era cualquier cosa, no eran... ¿no? O sea, en España esto lo pillamos lateralmente por los discípulos de Schmitt, pero digamos, no puedes pensar que el pobre García Morente era un tipo de la envergadura de Heidegger, ¿no? Sí, se volvió patriótico, se hizo cura, pero eso fue terriblemente tóxico. La cultura relativista del fascismo, ¿no? El menefrega de Mussolini, ¿no? ¿Sabes esto? El menefrega de Mussolini. Mándame un mail y te prometo que te lo traigo la semana que viene. Mussolini tiene todo un discurso filosófico sobre las maravillas del relativismo filosófico para imponer el fascismo y para destruir el derecho. Porque era culto Mussolini, no era un cateto como Hitler, era culto filosóficamente, había sido formado por la Segunda Internacional, había sido alumno de Angélica Balabanov en Suiza, había ido a escuchar a Pareto a Lausanne, o sea, no era cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese mundo es terrible y a mí me da entre vergüenza y pena ver académicos de izquierda que creen que eso es la repera y que con eso uno subvierte el mundo. No, hay entre la República de Weimar y Hitler hay una diferencia, entre Franco y la Segunda República Española hay una diferencia, y el estado de excepción permanente es un cuento. Hay que ser filólogo y filósofo y no tener ni idea de derecho como Agamben para columpiarse en esta idea necia. ¿Hacemos una pausa o como? Uy, sí, hacemos, pero sí, 10 minutos.